En este video vamos a explicar cómo se construye en Vensim un modelo dinámico de una cadena de suministro de un solo escalón. En este modelo tendremos dos eslabones en una cadena de suministro y va a haber flujo de materiales del primer eslabón al segundo eslabón y por lo tanto tenemos un escalón en nuestra cadena de suministros. El modelo dinámico estará construido en Vensim. No voy a hacer una construcción desde cero porque nos tomaría demasiado tiempo, pero vamos a utilizar un modelo que ya tengo hecho. Es un modelo muy simple, pero en ese modelo lo más importante es que veamos por qué es así la estructura del modelo, por qué se han tomado ciertas decisiones para construir de esa forma el modelo y también cómo están definidas las variables que intervienen en el mismo. Bien, pues procedamos con la explicación del modelo. Este es el modelo con el que estaremos trabajando a continuación. En este modelo tenemos dos eslabones en la cadena, que son el inventario en proceso, que aparece aquí, y el almacén de producto terminado, que aparece por acá. Entonces, tenemos dos eslabones y un escalón. También por eso dibujé aquí esto como si fuera un escalón, como si fuéramos a subir por ese escaloncito. Los stocks, que son el almacén de producto terminado y el inventario en proceso, tienen sus correspondientes flujos de entrada y de salida. Este es un flujo de entrada hacia el almacén de producto terminado y este es el flujo de salida desde el almacén de producto terminado. De la misma manera, el inventario en proceso tiene una entrada que aquí le llamé en proceso y una salida que le denominé al almacén. Veamos entonces cada una de estas estructuras. Iniciamos con esta variable que está hasta acá, hasta arriba, que es el tamaño del lote. Esta es una variable auxiliar o una variable exógena. Sí, es una variable exógena o auxiliar o parámetro del problema porque vemos que no tiene ninguna flecha causal que la afecte. Por lo tanto, si yo no le muevo nada a mi simulación, este valor sería constante. De la misma manera, tenemos el punto de reorden, que también es constante, y el consumo es una variable exógena también, pero que sí tiene una variación aleatoria, como vamos a ver a continuación. El tamaño del lote está definido de la siguiente manera. Si aquí sabemos que le pico aquí a f de x para saber cuál es la definición de tamaño de lote, y tamaño de lote tiene nada más un valor de 500. Está definido como 500, será un valor constante. También por simplicidad no estoy incluyendo las unidades en este modelo. Ya en otro video explicaremos cómo definimos las unidades para cada una de las variables y los flujos y los stocks que están interviniendo en el modelo. Si el tamaño de lote es 500, tenemos un punto de reorden. El punto de reorden está definido en este momento como 200. Ese punto de reorden, pues es una referencia que vamos a utilizar para definir el lote de producción. Vemos que el lote de producción depende de 1, 2, 3, 4 variables. Todas las flechas azules, las flechas causales que se conectan con lote de producción, nos indican que el lote de producción depende de estas 4 variables. Las variables de las cuales depende el lote de producción son el tamaño del lote, el punto de reorden. Por acá tenemos el almacén de producto terminado. Eso quiere decir que estamos checando las existencias que tenemos en producto terminado y también depende del inventario en proceso. Veamos entonces cuál es la definición del lote de producción. Para el lote de producción tenemos lo siguiente. Tenemos una función condicional if, then, else, que es una de las funciones básicas dentro de Vensim. Y en esta función, lo primero que se pone aquí es cuáles son las variables que vamos a checar, las variables de las cuales depende la decisión. En este caso, tenemos en el lado izquierdo de la decisión, dice almacén de producto terminado más inventario en proceso. Entonces, ese es el condicional. Y dice, si la suma del almacén de PT más el inventario en proceso es menor que el punto de reorden,
y voy a escribir, si es menor que el punto de reorden, entonces, y vienen dos argumentos más de la función if then else. El primer argumento es el valor que tomará la variable, en este caso la variable se llama lote de producción. Aquí es equivalente a decir, el lote de producción es igual a, y luego viene la condición. Entonces, si el almacén de PT más el inventario en proceso, si esta suma es menor que el punto de reorden, entonces, cuando esto es verdadero, va a tomar el valor de tamaño del lote. Es decir, lote de producción va a ser igual a tamaño del lote cuando esta condición es verdadera. Si la condición es falsa, el valor que toma es el segundo argumento que aparece aquí, que en este caso es 0. Esta función, si nos damos cuenta, se parece muchísimo a la función de Excel, al if then else de Excel o el si de Excel, ¿sí? Donde también se verifica una condición lógica y el valor que toma la variable es el siguiente argumento si se cumple la condición o el tercer argumento si no se cumple la condición. Es igualito aquí. Lote de producción será igual a el tamaño del lote si la condición se cumple o será igual a 0 si la condición no se cumple. La condición, veamos en qué consiste la condición que estamos poniendo aquí. Dice almacén de PT más el inventario en proceso menor que el punto de reorden. Fíjense cómo para saber si vamos a programar un lote de producción, no es suficiente con verificar el inventario de producto terminado y ver si este inventario es menor que el nivel de reorden. ¿Por qué? Porque una vez que se cumple la condición de que mi inventario es menor que el punto de reorden, vamos a lanzar un lote de producción. Pero si ese lote de producción va a tener un lead time de producción de varios días, es decir, lanzo el lote de producción, lanzo la orden de producción y van a pasar 3, 4, 5 días para que esa producción efectivamente nos llegue al inventario. Quiere decir que si yo vuelvo a verificar el inventario al siguiente día del que envié la orden, pues nuevamente el inventario va a ser inferior al punto de reorden. Y al siguiente día lo vuelvo a checar y vuelve a ser el inventario inferior al punto de reorden. Si nosotros no tomamos en cuenta el inventario en proceso, voy a estar lanzando órdenes de producción redundantes, órdenes de producción repetitivas. Cada vez que ve el inventario y digo, está abajo el punto de reorden, lanza una orden de producción. Y otra vez veo el inventario menor que el punto de reorden, lanza una orden de producción. No, pues le voy a llenar de producto terminado y voy a estar saturando la línea de producción. Por eso es que en la condición que estamos verificando para esta variable es si el lote de producción más el inventario en proceso es menor que el punto de reorden, entonces sí vamos a lanzar el lote de producción. Si no, pues ya va a ser 0 el lote de producción, es decir, no voy a tener producción. Pero sí es un elemento crítico el tomar en cuenta si ya tengo inventario en proceso para no repetir la orden de producción. De ahí que la condición dice aquí, almacén de PT más el inventario en proceso. Esa suma es la que veo si es menor que el punto de reorden. Entonces, si es menor, voy a hacer mi lote de producción, va a tomar el valor de tamaño del lote. Si no se cumple la condición, entonces lote de producción va a tener el valor de 0. Listo. Esta es la definición de lote de producción. Ya habíamos visto que punto de reorden es constante, tamaño del lote es constante. Sigo aquí a la derecha, dice tiempo de fabricación. Tiempo de fabricación dice 5, son 5 unidades de tiempo. Vamos a ver qué unidades de tiempo estoy utilizando en este modelo. Y si me voy aquí a Model, Settings, y aquí dice que voy a simular desde t igual a 0 hasta t igual a 100 con un time step de 1. Ahorita les voy a comentar por qué es time step de 1. Y la unidad de tiempo es
day. El método de integración que estoy utilizando es Euler. Entonces son días, el tiempo está en días. Si dice ahí 5, es que son 5 días. Y sigo descendiendo aquí en las definiciones y llego a entradas de producto terminado. Esta variable también es importante, también es crítica para las definiciones. En este caso dice, entrada de producto terminado es igual a, y la función que estoy utilizando aquí es delay fixed. ¿Qué significa la función delay fixed? Quiere decir que la variable en cuestión, en este caso la variable entradas de producto terminado, va a tener el mismo valor que tiene otra variable, o más bien, debo decir, va a tomar el mismo valor que tuvo otra variable en el pasado. La función delay fix me permite hacer referencia al valor que tuvo otra variable en el pasado. Y ese valor que tuvo aquella variable en el pasado es el valor que toma la variable actual que estoy definiendo en este momento. Aquí dice, entrada de PT es igual al valor que tuvo el lote de producción. La primera variable que aparece aquí, el primer argumento de la función delay fixed, es esta variable cuyo valor pasado es el que me interesa. Quiere decir que la entrada de producto terminado va a tener el valor que tuvo en el pasado el lote de producción. Claro, y si yo mandé producir 100 unidades, después de un cierto tiempo, cuando transcurra el tiempo de producción, van a entrar 100 unidades al almacén de producto terminado. En este caso, el tiempo de retardo es el tiempo de fabricación, que dijimos que eran 5 días, cuando vimos el valor constante que tiene este tiempo. De manera que la entrada de producto terminado al almacén es el mismo valor, es el mismo volumen que tuvo el lote de producción hace 5 días. O si lo veo al revés, el lote de producción dentro de 5 días se va a convertir en una entrada de producto terminado al almacén. Este es el efecto que tiene la función delay fixed. Toma la variable que tengo aquí como referencia, toma el valor que tuvo esta variable hace estos periodos de tiempo antes. Ahorita voy a ver los valores para que se entienda de manera muy clara cómo es que está funcionando esa variable. Fíjense, teníamos, es el tiempo de fabricación y el lote de producción. No, es las entradas de producto terminado y el lote de producción. Vamos a ver cómo quedan. Y voy a ver estas variables, lote de producción y entradas de producto terminado. Voy a ver los valores que tienen en esta tabla. Y aquí podemos observar que este es el lote de producción. Quiere decir que se programó un lote de producción el día 13. Como el tiempo de fabricación es de 5 días, estas 500 unidades están entrando al almacén el día 18. 13 más 5 son 18. O, como lo tenemos definido con la función delay fix, el valor que tiene la variable entrada de producto terminado es el mismo valor que tuvo la variable lote de producción 5 días atrás. Así es como funciona. Después tenemos otra entrada de producto terminado el día 25. Tenemos 500 unidades que están entrando al almacén el día 25. Estas unidades iniciaron su producción el día 20, es decir, 5 días atrás. Así, la función delay fixed me dice las entradas al almacén van a tener el mismo valor que tuvo el lote de producción hace 5 días. De ahí la definición del delay fix. Esto lo tenemos aquí. Entonces, se hace el lote de producción, se manda a producir y cuando termine va a convertirse en una entrada de producto terminado.
La forma de modelarlo, pues es muy simple, ¿sí? Es esta entrada. Recuerden, ¿sí? Esta entrada va a tomar el valor que tuvo lote de producción después del tiempo de fabricación. Almacén de PT. El almacén de producto terminado tiene un valor inicial, un initial value de 1000 unidades y su razón de cambio, su derivada, es igual a las entradas de PT menos el consumo. Este almacén de producto terminado se incrementa con las entradas que vienen de fabricación y se reduce a través del consumo que está ocurriendo en este extremo. Es decir, para este consumo sacamos material del almacén y de la producción entra material al almacén. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, almacén, estas definiciones de entradas menos el consumo lo pone automáticamente Benzim, porque así está construido el modelo. Tiene un flujo de entrada que se llama entradas de PT y tiene un flujo de salida que se llama consumo. Por lo tanto, esto lo pone Benzim automáticamente. El almacén, voy hacia la derecha en consumo. Consumo, le estoy modelando aquí como una variable aleatoria uniforme entre 30 y 10. Es una variable que se mueve continuamente desde un valor mínimo de 30 hasta un valor máximo de 100. El último argumento que tiene aquí es para saber cuál stream de números aleatorios se utilizará en la simulación. En este caso yo le puse 1. Sí tiene un efecto, por supuesto, en la simulación, pero para fines de lo que nosotros queremos hacer ahorita, pues el efecto es, para nosotros es invisible. Si simplemente estoy seleccionando una lista de números aleatorios, podríamos pensar que tenemos múltiples listas y en este caso estoy seleccionando la lista número 1 de valores aleatorios entre 30 y 100. Así se va a comportar el consumo. Sigo bajando y tenemos aquí nuestro inventario en proceso. En el inventario en proceso, inicialmente tenemos 0 unidades. No hay inventario en proceso inicial. Y este proceso tiene dos flujos, un flujo de entrada que se llama en proceso y un flujo de salida que se llama al almacén. Estos flujos están representados aquí. Este es un flujo de entrada que se llama en proceso, un flujo de salida que se llama al almacén. Vamos a ver de qué dependen estos flujos. El flujo que se llama en proceso tiene exactamente el mismo valor que el lote de producción. Lote de producción, aquí le habíamos dado doble clic y se puso aquí. Entonces, inventario, lo que entra a proceso es exactamente el tamaño del lote de producción. Aquí simplemente está trazada esta flecha que nos dice en proceso es igualito a lote de producción. Eso quiere decir que aquí estoy programando la producción. Digo, produzcan 500. Entonces, esos 500 se van a venir a inventario en proceso. Entonces, se incrementa el inventario en proceso. ¿En cuánto? Pues en el tamaño que nos está indicando el lote de producción. Por otro lado, tenemos aquí al almacén. Esta salida de al almacén tiene la siguiente función. Dice, al almacén tiene el mismo valor que las entradas de producto terminado. Aquí lo que quiere decir es que estoy tomando este valor que es el mismo del lote de producción. ¿Sí? Recuerden que la entrada al almacén es el mismo volumen que mandé producir, solo que 5 días después. 5 días después de que se mandó a producir, este producto entra al almacén de producto terminado. Este volumen simplemente lo estoy descontando aquí del inventario en proceso. Añado al inventario en proceso cuando programo el lote de producción, lo contabilizo como inventario en proceso. Y una vez que se terminó, transcurrió el tiempo de fabricación y ese lote de producción entra al almacén, lo voy a descontar del inventario en proceso. Es lo que está ocurriendo aquí abajo.
Programo producción, lo registro en inventario en proceso. Termina la producción, lo descuento del inventario en proceso. ¿Sí? Es lo que dice aquí al almacén. Lo descuento porque ya se envió al almacén. Estas flechas que entran, recuerden que significa es función de o depende de. Aquí el inventario en proceso depende del lote de producción. En este caso toma el mismo valor. El inventario en proceso es igual al lote de producción. Lo mismo está ocurriendo acá. Y en esta flecha de aquí decimos que al almacén se envía, obviamente, este valor que estoy registrando como entrada al almacén. Por eso aquí dice entrada al almacén. Al almacén es el mismo valor de entrada de producto terminado. Sí, vamos a ver cómo está corriendo el modelo. Si le pongo aquí en este botón de SynthesSim, vamos a ver el modelo de esta forma. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, con esa función de Benzim, lo que tenemos es una representación de mini gráficas que nos muestran el comportamiento de las variables. ¿Sí? Aquí están los lotes de producción, aquí están las entradas al almacén, está el inventario en proceso, el almacén de producto terminado, pues las diferentes variables que tenemos en el modelo. También aquí podríamos hacer una exploración rápida de las variables, por ejemplo, del efecto que tienen las variables exógenas, por ejemplo, el efecto que tiene el tamaño de lotes, y si incrementamos el tamaño del lote, vemos que cambian también las demás variables. Si incremento o decremento el punto de reorden, también vemos cuál es el efecto que tiene esta modificación del punto de reorden. El tiempo de fabricación también, aquí lo puedo modificar. De esta manera observamos el comportamiento de las variables de una manera interactiva. La otra forma de correr la simulación es simplemente con este botón, que es un botón de play, que es el botón de simulate. Cuando le oprimo a simulate, aparentemente no ocurrió nada con el modelo, pero ya cambiaron todas las variables y también puedo ver cuál es el resultado final. Si queremos ver, como ya habíamos visto, la relación que tiene el lote de producción y entradas al almacén de PT, puedo ver esta gráfica. Y en esta gráfica se ve claramente el efecto del delay de los 5 días. ¿Sí? Aquí tengo este lote de producción. 5 días después se convierte en entrada de producto terminado a su almacén. Aquí está otro lote de producción. Este lote que estoy señalando ahorita se va a convertir dentro de 5 días en una entrada al almacén. Esto también se ve en la tabla que ya habíamos comentado anteriormente, donde tenemos que el lote de producción que se programó el día 13 va a entrar al almacén una vez terminado el día 18. El día 20 hay un nuevo lote de producción que se va a terminar de producir el día 25. Así se van comportando los lotes. Puedo ver pues una gráfica por separada. Por ejemplo, el lote de producción la puedo ver solito. Cuando están ocurriendo los lotes. Sí, tenemos aquí un lote el día 13, otro lote el día 20, otro lote el día 30, otro lote el día 36, el día 44, el día 51. Los lotes, como vemos, no están igualmente separados aquí en el tiempo. ¿Por qué? Porque el consumo que tenemos en nuestra cadena de suministro es un consumo aleatorio. Entonces, si en un cierto número de días tenemos un bajo consumo, pues esto va a retrasar, no va a requerir que se programe un lote de producción. Y por eso están los lotes aquí también con un tiempo aleatorio entre ellos. Las entradas del PT también las podemos ver así. El primer ingreso al almacén está ocurriendo el día 18, el segundo está ocurriendo el día 25 y así sucesivamente las entradas al almacén. El almacén de producto terminado se está comportando de la siguiente manera. Vemos su gráfica, ¿sí? Y vemos que en muchos periodos tendríamos agotamiento del inventario. Es decir, esta es la línea del cero y aquí tenemos agotamiento. Afortunadamente, pues solamente estoy simulando
Eso lo podríamos corregir, por ejemplo, si incrementamos el punto de reorden, si en este momento el punto de reorden dice 200, ¿qué pasa si incremento el punto de reorden a 400, por ejemplo? Entonces aquí veo el what if, veo qué pasa si incremento a 400, ¿sí? Y vuelvo a correr la simulación y vamos a ver cómo se comporta ahora el almacén, pero cuando incrementé el punto de reorden a 400, ¿sí? Ahora tenemos así el comportamiento del inventario, ¿sí? Y vemos que sí hay todavía agotamientos, pero son mucho menores. ¿Y qué pasa si se reduce el tiempo de fabricación, por ejemplo? El tiempo de fabricación ahorita está puesto en 5 días. Lo voy a reducir a 3 días y vemos qué pasa cuando reduzco el tiempo de fabricación, nuestro lead time de producción a 3 días. De 5 a 3 días. Lo veo, ya lo corrí, ¿verdad? Si veo el almacén terminado y al ver su gráfica, vemos que ya no tenemos agotamientos. Y claro que pues hay variables que sí voy a poder mover digamos, en la práctica y variables que no. Mover el tiempo de fabricación pues no es algo tan sencillo como decretar que a partir de mañana, en lugar de tener un lead time de 5 días, lo voy a tener de 3. Pero sí podemos tomar decisiones distintas, por ejemplo, con respecto al tamaño del lote o con respecto al punto de reorden. Y, esto lo podemos ver aquí, como le hice, haciendo cambio por cambio, pero también podríamos usar otros elementos aquí para hacer más interactiva nuestra gráfica, ¿sí? Algo que nos quede más de esta manera, como ocurre con el SIM. Yo puedo jugar aquí están muy pequeñas las gráficas, pero puedo poner gráficas grandes y usarlo de manera interactiva. Si incremento el tamaño del lote, por ejemplo, a 600, vemos qué puede pasar con mis inventarios y también podríamos tener algunos otros cálculos, por ejemplo, de costos, es decir, el costo de producción, el costo de inventarios, que dependen de las decisiones que estemos tomando. Bien, pues hemos visto ya todas las variables y todos los elementos que intervienen en este pequeño modelo de una cadena de suministro. Aunque es un modelo pequeño, pues sí podemos apreciar la definición de las variables, las relaciones entre las variables y pues elementos básicos que nos pueden servir para construir un modelo más complejo. Eso es todo. Muchas gracias.